El rugido de un motor diésel de 6 cilindros no es solo ruido, es el latido de una bestia de acero que devora el asfalto mientras el resto del mundo aún sueña. La vida de un trailero promedio comienza mucho antes de que el sol se atreva a asomarse por el horizonte, en esa penumbra donde el frío del metal se siente en los huesos y el olor a combustible se vuelve el perfume de la jornada. No se trata simplemente de conducir, es domar una estructura de 40 toneladas que responde a cada milímetro de presión en el pedal y a la danza constante de las palancas de cambio. Imaginen una cabina que se convierte en un universo entero, un espacio reducido donde se cocina, se duerme y se piensa, mientras las líneas blancas de la carretera pasan a un ritmo hipnótico que puede quebrar la voluntad de cualquiera. El camionero no ve el paisaje como un turista, lo lee como un mapa de supervivencia. Cada pendiente es un desafío térmico para los frenos. Cada curva cerrada es un ejercicio de física pura donde el centro de gravedad amenaza con traicionar la estabilidad, y cada ráfaga de viento lateral es un gigante invisible intentando sacar al coloso del camino. Es una existencia marcada por la soledad del parabrisas, donde la radio y el zumbido de los neumáticos son los únicos compañeros de una travesía que parece no tener fin. Aquí, el tiempo no se mide en horas, sino en kilómetros restantes y en la fatiga que se acumula en los párpados. Un trailero vive en un estado de alerta constante, gestionando no solo la inercia de su carga, sino la imprudencia de los vehículos pequeños que revolotean a su alrededor como mosquitos ignorantes del peligro. La mística del asfalto reside en esos momentos de máxima tensión, como cuando la niebla cierra el paso y el conductor debe confiar en su instinto y en el conocimiento milimétrico de su máquina para no terminar en el abismo. Es una coreografía de precisión mecánica y resistencia humana, donde el café recalentado en una estación de servicio a mitad de la nada sabe a gloria y el asiento neumático es el trono desde el cual se observa el movimiento comercial del planeta. No hay margen para el error, un segundo de distracción puede convertir una ruta rutinaria en una tragedia de proporciones industriales, y es esa presión invisible, ese peso emocional que viaja sobre los hombros del chofer, lo que separa a un conductor común de un verdadero profesional de las grandes ligas del transporte pesado. Esa bestia de acero no solo consume combustible, consume vidas y las transforma en una sabiduría que no se enseña en ninguna universidad. Para el trailero promedio, la ruta no es un trayecto entre el punto A y el punto B, es un organismo vivo que respira y cambia de humor según la geografía que atraviesa. Imaginen el terror silencioso de enfrentar una bajada de 10 kilómetros con una pendiente del 6%, llevando en la espalda una carga que quiere empujarte al vacío. Ahí es donde el hombre desaparece y surge el cirujano de la mecánica, controlando la temperatura de los tambores de freno para evitar que el cristalizado los convierta en simples discos de hielo inútiles. El camionero promedio desarrolla un oído absoluto, capaz de detectar una fuga de aire mínima en el sistema de la góndola o un roce irregular en el diferencial por encima del estruendo del motor, porque sabe que su vida depende de esa armonía técnica. La cabina, que por fuera parece una caja de metal, por dentro es un santuario de la eficiencia. El espacio está optimizado al milímetro para que el conductor pueda alcanzar su ración de comida, su bitácora y sus herramientas sin despegar la vista del frente, viviendo en una burbuja de aislamiento donde el único contacto humano real suelen ser las voces distorsionadas que cruzan la frecuencia de la radio banda ciudadana. Esta rutina es una prueba de resistencia psicológica que pocos podrían soportar, es el arte de convivir con la monotonía extrema y el peligro súbito en una danza que dura 14 o 16 horas seguidas. El trailero promedio conoce los secretos de las estaciones de servicio que nadie más nota, sabe que el lugar tiene el suelo más nivelado para poder dormir sin que la sangre se le suba a la cabeza y en que parador el café es lo suficientemente fuerte como para mantener los ojos abiertos cuando el monstruo del sueño empieza a arañar el parabrisas. Es una vida de sacrificios invisibles donde se celebran cumpleaños a través de una pantalla de celular en una berma oscura y donde la cena suele ser un plato de comida rápida consumido con la urgencia de quien debe recuperar el tiempo perdido en un retén o una balanza. El verdadero peso de la carga no está en los contenedores, sino en la responsabilidad de mover la economía de un país entero mientras el resto de la sociedad ignora que cada objeto que tocan llegó allí gracias a alguien que no ha dormido en 2 días, que tiene la espalda entumecida por la vibración constante del chasis y que ha aprendido a leer las nubes para anticipar la tormenta que convertirá el asfalto en una pista de patinaje negra y mortal. Es una vocación de hierro, un compromiso con el movimiento perpetuo donde el descanso es un lujo y el horizonte es la única meta que nunca se alcanza. Pero el mundo del transporte pesado tiene un lado oscuro y fascinante que ocurre cuando el motor se apaga y el silencio se apodera de los paraderos, la vida del mecánico de ruta, ese alter ego que todo trailero debe adoptar por pura necesidad de supervivencia. No se trata solo de conducir, se trata de ser un ingeniero de emergencia bajo la lluvia, en el barro o en medio del desierto, donde una simple manguera de aire reventada puede dejarte varado por días. Imaginen estar a 3000 metros de altura,
con el oxígeno escaseando y el frío congelando el gasoil en los filtros, obligando al conductor a bajar de su cómoda cabina para pelear contra el metal congelado con herramientas improvisadas y las manos entumecidas. Es aquí donde la relación entre el hombre y la máquina se vuelve casi mística, porque el camionero llega a conocer los ruidos de su motor mejor que los latidos de su propio corazón, sabe cuando un inyector está fallando por la mínima vibración en el volante o cuando el turbo está trabajando de más por un cambio sutil en el silbido del escape. Esta es la vida del rescatista de su propia fortuna, donde no hay grúas que lleguen a tiempo y la única salvación es el ingenio para remendar un radiador con jabón o puentear un sistema eléctrico para que el coloso vuelva a rugir y no se convierta en un monumento de chatarra en mitad de la nada. Esta lucha técnica constante crea una hermandad de acero que no entiende de fronteras, un código no escrito donde ver un capó levantado en la berma es una señal de auxilio que nadie ignora. En esos momentos, la carretera deja de ser una ruta comercial para convertirse en un taller a cielo abierto donde se comparten conocimientos sobre cómo purgar un sistema de combustible o cómo calzar un eje que ha decidido bloquearse en el peor momento posible. El trailero promedio carga consigo un arsenal de repuestos y soluciones creativas, transformando la caja de herramientas en un cofre de tesoros que mantiene viva la circulación de las mercancías. Es una batalla diaria contra el desgaste térmico y la fatiga de los materiales, donde el conductor debe decidir en segundos si ese olor a aceite quemado es una alerta crítica o simplemente el aroma del esfuerzo extremo de la máquina. Vivir así significa aceptar que el vehículo es una extensión del propio cuerpo y que cualquier fallo mecánico se siente como una herida personal, es entender que la tecnología más avanzada de un motor electrónico sigue siendo vulnerable ante la fuerza bruta de los elementos y que, al final del día, es la pericia manual y el conocimiento empírico del chofer lo que realmente mantiene a las gándolas devorando kilómetros sin descanso. El clímax de esta existencia sobre ruedas se alcanza cuando el trailero debe enfrentarse al mantenimiento de su propia integridad física frente a las leyes de la naturaleza y la geografía más hostil. Aquí es donde surge el navegante de climas extremos, un experto en meteorología aplicada que sabe que un cambio de presión atmosférica puede convertir un viaje placentero en una trampa de hielo o barro. Imaginen el escenario donde el pavimento desaparece bajo una capa de nieve virgen y el conductor, solo en la inmensidad, debe colocar las pesadas cadenas de acero sobre los neumáticos calientes, sintiendo como el vapor sube mientras sus dedos se pegan al metal gélido. No hay espacio para la duda cuando se transita por las llamadas rutas de la muerte, esos caminos donde el ancho de la vía apenas supera el del camión y un error de cálculo en la dirección significa que las ruedas traseras muerdan el vacío. El camionero promedio se vuelve un experto en la gestión del riesgo, aprendiendo a controlar la adrenalina para que no nuble su juicio mientras desciende por caracoles de montaña donde cada curva es un ángulo cerrado que desafía la longitud de su remolque y la paciencia de los frenos de motor que aúllan como lobos mecánicos en la profundidad del valle. Esta resistencia no es solo física, es una lucha espiritual contra el aislamiento en paisajes que parecen sacados de otro planeta, desde los salares segadores donde el reflejo del sol puede quemar las retinas hasta las selvas húmedas donde el lodo intenta succionar los ejes de la gandola. El trailero promedio desarrolla una visión periférica sobrehumana, detectando el movimiento de un animal que cruza la vía a kilómetros de distancia o el brillo sospechoso de un charco de aceite que podría causar un efecto de acuaplaneo fatal. Es una vida donde el confort es una idea abstracta y el éxito se define simplemente por llegar al destino con la carga intacta y los pulmones llenos de aire. Al final de la jornada, cuando la luz del tablero es lo único que ilumina su rostro cansado, este nómada moderno comprende que su oficio es el tejido conectivo de la civilización, es el encargado de cruzar desiertos de fuego y cumbres congeladas para que el mundo no se detenga. Es una epopeya diaria escrita con grasa, sudor y el rugido incesante de un motor que nunca se rinde, demostrando que detrás de cada volante de 18 pulgadas hay un corazón que late al ritmo de la carretera, aceptando con orgullo que su hogar no tiene paredes, sino horizontes infinitos y un asfalto que siempre exige un poco más.